Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy a todos ustedes esta bienvenida a nuestro primer webinar del año y justamente sobre el tema, pues evidentemente del momento de esta semana que es el nuevo gobierno de Biden y la relación con México, un nuevo capítulo en la relación de México con los Estados Unidos. Let me welcome you all to this first webinar of 2021 in the Biden era. And let me let all of you know that there's in the bottom of your screen, there's an interpretation button. You can choose how to listen to this, either in Spanish or in English. I will mostly be speaking in Spanish, but there's going to be simultaneous translation. Thank you, Mariana, for doing this for us. And most of our panelists, they will address to you in Spanish. Bueno, déjenme presentarles una mesa fantástica que tenemos hoy. Tenemos con nosotros a Teresa Brown. Ella es la directora de Migración y de Política de la Frontera del Centro, lo digo mejor en inglés, Bipartisan Policy Center. Bien, welcome Teresa Brown. Thank you for being with us. Ella es una especialista en migración y es un tema de la mayor importancia en este momento. Tenemos también con nosotros a Celina Rayulo. Gracias, Celina, por estar con nosotros. Ella es profesora de práctica en el Perry Center en the National Defense University. Gracias, Celina, por acompañarnos, una importante especialista en el tema de seguridad. Tenemos también con nosotros a Gustavo Lais, él es profesor de la Facultad de Medicina, especialista en salud pública. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos. Y desde luego está con nosotros nuestra amiga, periodista e internacionalista, Ana Paula Ordorica, con el Universal y también con Televisa. Quiero agradecerle, como siempre lo hacemos, al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, al COMEXI, por organizar esto con nosotros. Gracias, Sergio Alcocer, el nuevo presidente del COMEXI. Y, desde luego, reconozco una increíble sociedad que tenemos con varios periódicos de la República Mexicana, empezando por el Universal, gracias al Universal, al Imparcial de Sonora, al Informador, al Siglo de Durango, al Siglo de Coahuila, al Siglo de Torreón, Frontera de Tijuana, La Crónica de California y al Pulso de San Luis. Bueno, hemos tenido una semana muy importante, yo diría, una semana que parece que ya tenemos mucho tiempo en la era Biden. El miércoles, el 20 de enero, tomó posesión el presidente número 46 de los Estados Unidos y evidentemente hay un regreso a la normalidad. Yo digo que hay un regreso del Estado a los Estados Unidos porque evidentemente había, en el 2020 sobre todo, habíamos visto que la administración anterior literalmente volteó para otro lado, no estaba defendiendo a la población del coronavirus. Entonces, vamos a analizar esto, cuáles son las implicaciones de Biden, el presidente número 46, un presidente, por cierto, bien equipado, un presidente que tiene un gabinete ya listo, y claro, ahora lo que falta es que el Senado de los Estados Unidos, ya con una mayoría apenitas, digamos, pero sí ya con una mayoría, pueda justamente ratificar esos nombramientos para que empiece a funcionar el Estado. Y claramente la prioridad de Biden, número 1, número 2 y número 3, a corto plazo es desde luego el tema de la pandemia, el tema de los 400,000 decesos y contando. Ayer, cuando presentó su plan antipandemia, él fue realista y dijo, muy probablemente el mes que viene lleguemos al más de 500,000 de contactos. Por eso lo que hablemos hoy justamente sobre el tema de las vacunas, sobre el tema de la pandemia es de la mayor importancia, porque en este tema, como en todos, si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Si le va mal a Estados Unidos, le va mal a México y viceversa. Entonces, estamos en esto, digamos, tenemos un presente común, un pasado común y un futuro común, y por eso nos parece tan importante llevar para ustedes estos análisis sobre la relación México-Estados Unidos. Déjenme empezar con Ana Paula Ordorica. Ana Paula, ¿cómo ves tú la relación entre AMLO, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Biden? Evidentemente se tardó mucho AMLO en reconocer a Biden. Evidentemente va a haber cambio de
embajador, y teníamos una embajadora que es buenísima, Marta Bárcenas. ¿Cómo ves la relación? Y también algo que nos acabó sorprendiendo a todos, una relación bastante buena, no solamente de evitar conflictos, sino de hasta algunos mensajes ahí cariñosos entre Trump y AMLO. ¿Cómo ves tú la relación entre AMLO y el presidente Biden? ¿Y qué tanto contará para la buena marcha de la relación bilateral que haya una buena relación entre ambos ejecutivos? Tu micrófono. Sí, perdón. Primero que nada, Rafa, muchísimas gracias por invitarme a platicar aquí y a participar en este panel con todos ustedes. Mira, yo creo que me gusta mucho el título que pusieron al panel. En inglés lo voy a traducir, entre la inercia estadounidense y la resistencia mexicana, ¿no? Y creo que eso nos habla del momento tan interesante en el que se encuentra la relación bilateral, porque pues la inercia estadounidense es a intervenir, cuando menos así lo siente México desde hace tiempo, ¿no? Y la resistencia mexicana usualmente es pues no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos mexicanos. Siempre sabemos que somos el eslabón más débil, somos un país en vías de desarrollo. Estados Unidos es la democracia pues más avanzada, más rica del mundo. Con todo y lo que ocurrió en el Capitolio hace 2 semanas, el 6 de enero, me parece que esto lo vuelve mucho más interesante, porque de alguna manera, pues no solo México, sino gran parte del mundo va a estar mucho más estricto con un Estados Unidos que de alguna manera sentiremos en México, y así veo al gobierno actual, pues que no tienen la autoridad moral para estar exigiendo ciertas acciones democráticas cuando allá tuvieron un presidente que intentó revertir los resultados electorales, pero creo que ahí lo importante es un importante, pero es al final falló Donald Trump, imperaron las instituciones. Y en ese sentido, pues me gustó mucho cuando Biden dio su discurso el miércoles pasado, diciendo que pues era un día de fiesta para la democracia. No era el triunfo de un candidato, sino el triunfo de la democracia en Estados Unidos. Entonces eso me parece que lo vuelve interesante. Ahora, respecto a el tono, a mí me sorprende mucho el tono que hemos visto de un Andrés Manuel López Obrador, en donde, por un lado, se tarda en felicitar a Biden por sus propios pues, resquemores, no quiero decir traumas, pero pues, una palabra cercana a traumas, que tiene que ver con el resultado de las elecciones del 2006 y cómo le molestó tanto a López Obrador que alguien como Zapatero en ese momento en España reconociera luego el triunfo de Felipe Calderón. Entonces, eso que él viene cargando desde el 2006 fue el motivo que han querido explicar para la tardanza de reconocer a Biden, pero pues poniéndolo como dicen en inglés, le agrega insult to injury, ¿no? Ya había ido a visitar a Trump a la Casa Blanca en medio del proceso electoral. Entonces, ¿qué necesidad de tardarse tanto y de ser casi el último mandatario en el mundo en reconocer a Biden y en felicitarlo? Entonces, creo que sí ha habido, o sea, vemos a un Andrés Manuel López Obrador que escribió un libro durante su campaña que se llama Oye Trump, en donde promete que él no va a incurrir en un silencio cómplice como al que acusa que incurrió Enrique Peña Nieto, en donde promete que le va a poner un alto a cada insulto, a cada desmán y desplante de Donald Trump, e hizo lo contrario. Y entonces, lo que estamos viendo ahorita, a mí me parece con sorpresa, en México, es que tienes a un presidente López Obrador que está tratando a Biden como dijo que iba a tratar a Trump, cuando me parece que Biden es un amigo de México, es un político que como vicepresidente visitó mucho la región, se interesó por la región,
Estamos viendo en el equipo que ha conformado, pues un equipo profesional que conoce el hemisferio occidental, entonces no está tratando de poner amistades, sino a profesionales para manejar una relación que sin duda sabe que va a ser compleja. Y, tengo la impresión de que en México el gobierno está confiado en que Marcelo Ebrard tiene una relación cercana con los demócratas, porque en su momento estuvo trabajando de alguna manera con Hillary Clinton cuando ella fue candidata a la presidencia en el 2016, incluso salieron algunas fotografías de Ebrard repartiendo volantes y participando de una manera quizás no tan relevante, pero sí participando en la campaña presidencial de Hillary Clinton. Entonces, creo que están apostándole en el gobierno a que esa cercanía de Ebrard con los demócratas logre tranquilizar la retórica que estamos viendo del presidente. Gracias, Ana Paula. Concuerdo contigo, digamos, ¿qué necesidad? Lo pondría yo así. A mí me parece, por ejemplo, que en el tema migratorio, y ahorita voy a ese tema, por ejemplo, yo sentía a un presidente López Obrador de alguna manera como exigiéndole a Biden, espero que haga una reforma migratoria. Al contrario, creo que la actitud tendría que ser, ¿cómo ayudamos los mexicanos a que haya una reforma migratoria? Porque el país que más se va a beneficiar después de Estados Unidos sería México, porque de los 11 millones que supuestamente podrían ganar la regularización, que no tienen documentos, la mitad son mexicanos. Entonces, demasiado importante para México como para no tomar una actitud de plena colaboración. Teresa Brown, we've been participating in this working group, and we wrote a white paper on what is what we could do on immigration issues in the next 4 years. Aren't you surprised by President Biden being so bold in his bet in sending immigration reform already to Congress? I'm a little surprised. We knew he was going to be pro-immigration. He said so. He promised that in his first 100 years, but we can tell that he's accelerating all the immigration changes. What is your take on this, Teresa? And thank you for being with us. Well, thank you, Rafael, for inviting me. It is a pleasure to be with you all today. I would say that I'm not terribly surprised that Biden has done so much on immigration early. You have to remember that immigration and the mobilization of immigrants to work toward Democrats was very, very high, both in the 2018 election and in the 2020 election. The efforts of the Trump administration to crack down on undocumented migration, deportations, separating children from families, reducing legal immigration, travel bans, all of that really pent up in I would say, resentment and anger in the immigrant and immigrant advocacy and immigrant justice communities to work toward defeating him. And that also meant that they pushed on the Biden camp, particularly because many of them had come from the Bernie Sanders camp, to be very progressive and very bold on immigration moves and do it early. There was a lot of memories of the Obama promises that were made in 2008 that he would move immigration early in his tenure, and he did not. And I think that there was a lot of people who reminded Biden of that broken promise. So I think that I'm not surprised that Biden has moved fairly early. I should clarify that the bill that he has proposed has not quite yet been introduced in Congress. New Jersey Senator Robert Menendez will be the introductor of that, and we expect it in a few days. But we've seen already the outlines of what's likely to be in that. And probably about half of the executive orders that President Biden signed on his first day in office on Wednesday were related to immigration and trying to roll back many of the policies that the Trump administration had done. You ask what Mexico can do to support the efforts of the Biden administration in reforming immigration laws, and I think it's a bit of a challenge. For the United States, immigration policy, as much as all of us understand, it's also tied up in foreign policy, but in the US, it's very much seen as domestic immigration policy and domestic politically. It's such a political divisive issue on many respects.
And there is a sense that if foreign governments, particularly the Mexican governments, are engaging too much on on what we see as our domestic political debate, that it's not really theirs to do. But what I do think Mexico can do that can sort of help give Biden more political space to work in Congress is cooperation on managing migrants coming to the border. And not necessarily in the way Trump unveiled upon AMLO to stop people at the Mexican-Guatemala border or to take back migrants in the migration policy protocol, migrant protection protocols, but really in helping to construct a management framework for migration in the entire region that involves how every country in the region can support and protect those migrants who are vulnerable, provide alternatives to traveling to the US-Mexico border, maybe provide alternative means of obtaining work for many Central American migrants, working with international organizations and allowing those organizations to work within Mexico to help the migrants, whether it's UNHCR or IOM. All of those, I think, are things that can help the Biden administration manage what could be a problematic arrival of a lot of migrants at the border in a way that would allow the Biden administration both to show that they can do things differently at the border in a much more humane method and with allowing the protections for asylum for those that need it, but not have it become, if you will, a political challenge of too many people coming, overflowing border patrol stations, poor conditions, people getting ill from COVID. I think the better option is for them to work together on managing that flow and providing alternatives to that. Thank you, Teresa. This is very good. And you've been very politically correct in saying so. Lo que no necesitamos es una caravana en la frontera. Lo que no necesitamos es una crisis en la frontera como la que tuvimos en el verano de 2014, en que llegaron 50, 60, 70 mil niños, la mayoría centroamericanos. Lo que no necesitamos son las decenas de miles de familias de Centroamérica que llegaron en 2019. Creo que es absolutamente correcto. Yo lo que he venido diciendo es que tenemos que entender que hay un consenso bipartidista en Estados Unidos en que la migración tiene que ser legal, ordenada, segura. Esa es la nueva migración y bueno, pues me parece que nos tenemos que acomodar a eso. Y yo creo que lo que se requiere de México, ahorita lo platicamos contigo, Ana Paula, y contigo, Celina, y contigo, Teresa, es que tengamos una verdadera política migratoria, que es lo que no hemos tenido. Nos hemos ido, digamos, al principio de la administración López Obrador, vengan a mí, hermanos centroamericanos, y vinieron y después pues los tuvimos que filtrar porque nos dijo Trump hasta aquí porque si no les impongo aranceles. Entonces me parece que es muy importante que tengamos una propia política migratoria y que ya nos veamos, nos observemos, nos identifiquemos como un país que está trayendo migrantes y que muchos centroamericanos y muchos haitianos y muchos de otros países se van a quedar en México. Me parece algo muy importante de tener en cuenta. Celina, vamos al tema de seguridad, que es un tema de la mayor... Por cierto, quiero a todo el mundo recordarle que hay un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A. Por favor, mándenos sus preguntas. También hay mucha gente viéndonos en Facebook Live. Manden sus preguntas, por favor. Le voy a pedir a los panelistas que vayan contestando las preguntas, pero también yo voy a leer algunas de las preguntas. Hagamos esto, por favor, lo más interactivo posible. Celina, el tema de la seguridad ha estado, por decirlo menos, calientito en las últimas semanas. Cuando apresaron al general Cienfuegos y el haberlo regresado a México ha creado todo tipo de especulaciones. Hay una nueva ley de seguridad nacional en México que se piensa en Estados Unidos va a inhibir la cooperación con Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el arranque de la administración Biden en relación a la seguridad y a la cooperación con México? ¿Cómo crees que vaya a desarrollarse esta seguridad y dónde ves tú, digamos, pues las posibilidades, las partes positivas y dónde ves tú, digamos, los semáforos rojos, las líneas complicadas, las líneas rojas? Gracias, Celina, por estar con nosotros. Muchas gracias a Rafael, a usted y su equipo
por la invitación y quiero nada más aclarar para empezar que hoy hablo por mi cuenta y mis comentarios no representan el Centro Perry, el Pentágono ni el gobierno de Estados Unidos. Llevo años trabajando en esa carpeta y veamos primero el entorno de seguridad, porque el contexto es muy importante para ambos países. Ya sabemos que lamentablemente otra vez México registró 34.515 homicidios en 2020. AMLO dijo que por suerte fue una baja de 0,4% menos que 2019, pero sigue siendo una cifra trágicamente alta, dando cuenta del despliegue de las fuerzas de seguridad y la pandemia, las cuarentenas y el parálisis. Y sabemos que los cárteles mexicanos siguen siendo muy activos, sobre todo traficando drogas letales como el fentanilo, heroína, metanfetamina y más allá contrabando relacionado con la pandemia de COVID. Y ya vemos que las organizaciones criminales se han adaptado muy rápidamente al nuevo entorno de COVID, aprovechando el ciberespacio para continuar y hasta reforzar su poder. Y también hemos visto que están ganando corazones y mentes brindando servicios sociales relacionados con COVID a estas comunidades marginadas en México. Lo que estamos anticipando, los que seguimos el flagelo de crimen organizado, va a haber un estallido de actividad de tráfico, sobre todo cuando se levantan las cuarentenas y las restricciones en la frontera sur de Estados Unidos. En los Estados Unidos, lamentablemente, hay un aumento de demanda y también adicción, y sobre todo a opiáceos. Y por eso estamos anticipando un alzo de actividad en tráfico hacia Estados Unidos. La cooperación bilateral entre Estados Unidos y México siempre ha sido muy complicada. Yo me recuerdo estar en un panel parecido, con título parecido, cuando llegó AMLO al poder. ¿Qué va a pasar? Y es como lo llamamos, son desafíos persistentes, pero también los desafíos son iguales. Crimen organizado representa una amenaza de seguridad nacional de ambos países por las drogas inmigrantes que vienen hacia Estados Unidos y lamentablemente las armas y el dinero sucio que va a México. Noté que en las cifras, 7 de cada 10 homicidios en México fue causa de armas de fuego. Entonces ahí es donde podemos quizás mirar cuáles son las prioridades que compartimos para seguir una cooperación entre los dos estados. Lo que estamos lamentablemente estamos en un ambiente muy difícil entre ambos países por el regreso del general Cienfuegos de Estados Unidos a México y la decisión del gobierno mexicano de no perseguir una investigación del ex ministro de Defensa. Y también Rafael mencionó la aprobación de la nueva ley de seguridad que impone serias restricciones a los agentes extranjeros que realizan investigaciones en México, donde ambos lados tienen que pedir aprobación previa antes de reunirse y los extranjeros tienen que compartir toda la información recopilada en México. Eso tendrá un impacto muy importante al trabajo de agencias estadounidenses, sobre todo la DEA, ATF y aduanas. Lo que hace falta ahora es que Estados Unidos bajo Biden, y que tiene muchos alumnos egresados del equipo de Obama que conocen muy bien Latinoamérica y México, tendrán que promover y fomentar un ambiente de confianza entre México y Estados Unidos. Y sobre todo en estas áreas de interés mutuo. Y yo creo que sobre todo, como ya tratamos de migración, eso será la primera prueba de ambas administraciones de cómo atender este desafío. Pero yo veo mucha oportunidad en cómo responder a la pandemia. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad tienen un papel muy destacado en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos, en cómo en realidad destruir todo lo que son equipo médico, ventiladores. Y ahora el doctor que nos acompañará hablará de
cómo van a vacunar a la población. Y también sabemos que las fuerzas de seguridad, ahí es donde incluyo yo, Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, Policía, tienen un papel también de mantener orden y ley en todas partes de México y Estados Unidos. Lamentablemente, mi miedo es con tanta atención ahora en combatir la pandemia, ya los cárteles mexicanos van a aprovechar que las fuerzas de seguridad son muy distraídas, ¿no? Y también van a bajar su atención al narcotráfico y ahora lo que está surgiendo en toda Latinoamérica, el contrabando de vacunas y pruebas de COVID, que es algo que no anticiparon y todavía no tenemos las medidas de detección e inteligencia como eso. Otra parte que yo creo que donde podemos invertir más esfuerzo, llevamos años ya mejorando los lazos en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero, que es menos polémico que casos de seguridad en sí mismo en la lucha contra el narcotráfico. Lo veo como difícil, pero no insuperable. Pero yo creo que la primera prueba será las caravanas que vienen y cómo va a responder bajo la administración Biden, la nueva política de inmigración, pero también una nueva actitud de cómo invertir en la seguridad de Estados Unidos y México enfrentando el crimen organizado transnacional. Con eso dejo. Gracias, Celina. Mira, ahora sí que para interactuar con nuestro público, pregunta a Leonardo Durán, que nos está viendo a través de las redes del Universal, que si consideras que la repatriación de Cienfuegos a México fue permitida por la corrupción en la administración Trump. No, en realidad fue una decisión política y hay muchas quejas de los que investigaron en este caso. Ya ustedes han escuchado de los procuradores y también los agentes que investigaron. Lo que lamentablemente yo creo que nosotros que vigilamos esta carpeta de contra narcotraficante es que en realidad vino muy rápida la decisión de que no iban a perseguir y abrir una investigación. Y también yo creo que hizo mucho daño la publicación de la carpeta contra Cienfuegos, que en realidad es una violación del acuerdo del tratado de mutua de asistencia legal. Entonces yo creo que es un tiempo difícil, pero hemos tenido en la relación bilateral muchos casos y tiempos difíciles. Y quiero destacar también, es por cooperación bilateral que hemos logrado casos importantes, como el caso más famoso contra el Chapo Guzmán. Fue por la confianza y el intercambio de inteligencia y cooperación que han detenido muchos capos de los cárteles durante los últimos 20 años. Y no hay que en realidad negar que ha servido, pero cómo recuperar ese nivel de confianza, eso será la pregunta y el desafío actual. Concuerdo completamente contigo, Celina. Efectivamente, México no está la inseguridad, la violencia en México como para, pues, prescindir de la cooperación con Estados Unidos. Entonces, una cosa por el interés nacional, tendríamos que ver cómo nos acomodamos con Estados Unidos, cómo mejoramos esos mecanismos de consulta. Arturo y Julio, les pido, me decían que no podían escuchar en el Universal a Teresa en la traducción. Chequen esa parte, por favor, logística. Y Gustavo Lais, del UNAM. Gustavo, el gran reto para México, pero también lo está haciendo para Estados Unidos, es la campaña de vacunación. De alguna manera, los dos países, especialmente México, no lograron aplanar la curva realmente con distanciamiento social. Tú me corriges. Entonces, pues como que ambos estamos esperando en ambos países que finalmente la vacunación sea lo que nos lleve a controlar la pandemia que está descontrolada en ambos países. ¿Cómo ves el tema, el reto de la vacunación en México y si hay cooperación en este tema de campañas de vacunación y en salud pública en general entre México y Estados Unidos? Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y a los panelistas, muchas gracias por lo que nos han compartido. La verdad es que está realmente interesante el seminario. A mí me toca un tema que es, la verdad, complicadísimo. Es
¿Cómo vamos? Porque, bueno, todos conocemos todos los días, todas las horas, tenemos una cantidad de información, buena y mala, sobre la pandemia monumental. Y curiosamente hemos aceptado que nuestro mejor camino va a ser vacunar. Entonces, no les voy a hacer la presentación que tenía. La verdad es que prefiero que lo platiquemos para que sea más ágil y más rápido. Pero sí, pensar, la primera pregunta debe ser, ¿es la vacuna la solución? Y entonces, si es que, bueno, ¿no? Entonces estaríamos por muy buen camino. De otra manera, estamos teniendo algunas cosas que hay que considerar adicionalmente. La primera parte de la pregunta es en vacunación, no tiene que ver con vacunación, tiene que ver con la vacuna. ¿Cuántas hay, no? Entonces tenemos en el tracker de las vacunas para coronavirus, alrededor de 100 vacunas todavía, aunque algunas ya se eliminaron, 2 están autorizadas, 8 están en proceso lento de autorización, y entonces ahí tenemos una situación muy peculiar. Entonces algunas vacunas que se han manejado más políticamente que técnicamente, y eso siempre es un problema. De esas 8 vacunas que están en condiciones más o menos de disponibilidad, pues tenemos vacunas de una vez, de una dosis, de 2 dosis, hay algunas de 3 dosis, hay algunas que se conservan a menos 70, otras que se conservan a menos 20, otras de 2 a 8 grados. Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que poner orden, ¿no? Porque si no, a fin de año, que vamos a tener como 10 vacunas diferentes, vamos a tener no solamente un reto en conservarlas, en ver el número de dosis, sino que vamos a tener un grupo de vacunadores con enormes problemas para poder vacunar. Entonces, ese es el primer problema. El segundo, ya hay sin modo, si los voy a abusar un segundo de su tiempo para presentarles estas grafiquitas. Es muy rápido. ¿Cómo vamos, no? en el caso de la vacunación? Entonces... ¿Lo agrandas, Arturo? Eso. Que me adelante. Y que creo que es una parte importantísima. ¿Hay cooperación? No había. No había porque además no hay cooperación entre los países, a menos que pensemos que el COVAX es nuestro mejor camino. La verdad es que sí lo es. Ahora que Estados Unidos acaba de decidir entrar al COVAX, es otro mundo y es otra situación en la que podemos colaborar y podemos convivir, que es una gran ventaja. Porque no solamente es en sino también el acelerador ACT, que tiene que ver con todas las pruebas técnicas, las pruebas de antígenos, de anticuerpos y PCRs, va a ser una condición notable para incrementar el contacto que tenemos. Aquí está pésimamente mal dibujado, porque así me salen siempre, pero ¿cuántas dosis llevan, no? Y entonces, el país que nos gana a todos, pero además de calle, es Israel. Israel ha vacunado ya más del 30% de su población. Y lo que está fallando el internet de Gustavo, ¿verdad? Me pregunto un poquito, Rafa, pero bueno, déjame seguirme. Yo creo, Gustavo, que sería mejor si apagas tu cámara y te vamos a escuchar mejor. ¿Puedes apagar tu cámara? Creo que perdimos a Gustavo. Ahorita seguramente se volverá a conectar. Ana Paula, ¿tú cómo ves y Celina, cómo ven ustedes el tema de la cooperación en materia de salud? La verdad de las cosas es que yo lo que experimenté cuando trabajé con Felipe Calderón es que realmente en el tema de las vacunas, los países ricos son los que compran más vacunas, son los que tienen los laboratorios, son los que... tú ves, ¿cómo ves las cosas tú, Celina? Mientras, y esperamos a que regrese. Hay varias preguntas sobre el tema, también migratorio. Entonces, adelante, Celina. Tú nos hablabas algo, digamos, de cierta logística que puede haber cooperación en ambos países. Ahorita le vamos a preguntar a Gustavo qué quiere decir que Estados Unidos haya regresado a este convenio, porque él nos está diciendo que es
va a hacer toda la diferencia y efectivamente ya sabemos que Estados Unidos está regresando a los organismos multilaterales, pero adelante, Celina. ¿Qué nos Pues compartes? sí, sobre todo a través de Comando Norte y Comando Sur. Los militares estadounidenses ya han prestado mucho apoyo, sobre todo al inicio de la pandemia, para montar hospitales móviles. Y yo sé que había mucha cooperación entre Estados Unidos y todas las fuerzas de seguridad de México, como CEMAR y Sedena, para transformar ciertas instalaciones para que puedan hacer pruebas para COVID y atender cuando había se recuerda la escasez de acceso a ventiladores. Y también como ya llevamos muchos años con lazos estrechos militares a militares, fue una manera donde USAID y Estados Unidos podría hacer alcanzar el equipo médico de protección, ¿no? De PPE, lo que llamamos en Estados Unidos. Y ya hace varios meses ya estaban estudiando cómo distribuir la vacuna. Y ahí es donde los hechos que compartió Gustavo con nosotros es muy importante. En Estados Unidos esta mañana en el Today Show ya hablaron que los países ricos ya tienen acceso a la producción futura de muchas vacunas y que yo me recuerdo que fue como Japón y Corea del Sur tenía más acceso que toda Latinoamérica. Entonces allá es donde, y por ser vecino de Estados Unidos, México tiene la ventaja y también como consideramos que la salud de México tiene que ver con la salud de Estados Unidos y lo mismo con Canadá. Estamos dispuestos ya de colaborar y por eso indiqué que yo tengo esperanza que en temas de seguridad bilateral, la lucha contra la pandemia puede ser la mejor manera de restablecer esta confianza en una manera con impacto que estamos mirando. Ahí está Gustavo. Gustavo, quizás fue sus láminas que cortó la línea. Incluso si quieres apagar tu cámara, Gustavo, adelante. Tan animado y de repente. Adelante, sí. Sí, eso voy a hacer mejor. Sí. No, lo que les platicaba es entonces de cómo se ha escogido y qué significa el reto de la vacunación en el volumen. No estamos acostumbrados de ninguna manera a vacunar a tantísima gente. O sea, pensar en vacunar a la población mundial es increíblemente complejo. Bueno, ¿a quién vacunamos primero? Y esa ha sido una decisión de los gobiernos, en algunos casos, como el que vi, y nos da mucha envidia, en Estados Unidos, que es una revisión muy amplia con los epidemiólogos de diferentes lugares para decir, bueno, pues nos conviene esto, claramente es una ventaja. Nosotros no lo hicimos así. Realmente lo que se hizo fue un grupo de expertos, fue el que tomó las decisiones, que no está mal, sin embargo, hubiera sido mejor que todo el mundo estuviera participando. En estos casos, ciertamente la democracia tiene sus grandes ventajas. Entonces, comentaba nada más cómo han tenido la respuesta a los diferentes países, que creo que es una parte bien importante. Les decía, por ejemplo, que Israel ya vacunó a más de 1/3 de la población y las primeras noticias que tenemos de ellos han sido muy alentadoras. Ha bajado la cantidad de casos significativamente, 1/3 de los casos de COVID, lo cual es una maravillosa noticia para el mundo, ¿no? Y eso va a pasar con los demás países. Sin embargo, mientras no terminemos de vacunar todos, va a ser complejísimo. Ahora, la otra parte ya no es la vacuna, sino la vacunación. En esta parte, ¿cómo vamos? Pues tenemos problemas ahí sí diferentes. Y mientras vemos un país como Estados Unidos que está distribuyendo y dándole atribuciones a la mayor parte de sus autoridades locales y estatales, México está concentrando en un grupo relativamente pequeño el proceso de vacunación. No necesariamente es una idea muy buena, sin embargo, es la que se va a seguir. Entonces, ahí tendremos algunos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros cogimos una estrategia muy parecida a la de Estados Unidos, yo diría que casi idéntica, que es primero el personal de salud. México es el país que más muertos ha tenido del personal de salud, lo cual es
además de una pena, es una vergüenza. Y por otro lado, siempre los que están en los que están en la primera contacto deben ser la concentración urbana que tiene el país, más del 70% de la población. Te escuchamos muy cortado, Gustavo. Vamos a, déjame seguir con el... Perdón, Gustavo, te escuchamos muy cortado. Déjame seguir con el diálogo, a ver si puedes buscar una mejor conexión. Eso, ¿no? De que estamos... Perdón, Gustavo, no te escuchamos. Voy a seguir con la conversación porque te escuchas muy cortado. Tenemos aquí muchas preguntas. Tenemos aquí muchas preguntas. Déjenme seguir con la conversación. Arturo, a ver si podemos ayudar a Gustavo a tener una mejor conexión o inclusive si no, que se conecte por celular, pues está fascinante lo que nos está diciendo, es un tema de la mayor importancia. Ana Paula, me está preguntando ahí una Diana Negroponte que sabe mucho de estos temas y ha trabajado ella mucho en la relación México-Estados Unidos. Ella dice, ¿cuáles serían los temas con los que tendrían que empezar AMLO y Biden como para ganar confianza? ¿Tú qué dirías? O sea, ¿cuáles son los temas en la relación México-Estados Unidos ya en este nuevo capítulo donde hay, pues, yo diría, franca posibilidad de cooperación? ¿Y cuáles serían los temas? And I will ask you also, Celina and Teresa, ¿y cuáles son los que ven más complicados para los próximos 4 años? Mira, Rafa, me parece que teniendo aquí en el panel a Celina y a Teresa es muy interesante porque yo creo que tanto seguridad como migración son temas muy importantes. Creo que el gran problema que tenemos ahorita, lo decía Celina en materia de seguridad, pero yo lo diría de la relación en general, es la falta de confianza. Y en ese sentido, yo veo que tenemos áreas de convergencia, áreas de oportunidad y áreas de conflicto en la relación. Pensaría que en el área de convergencia está el comercio, porque aun cuando el presidente López Obrador es muy contrario a todos los principios neoliberales, lo dice casi diario en sus conferencias mañaneras, hay uno de los principios neoliberales, casi que uno de sus pilares, que sí le gusta al presidente López Obrador, y es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el USMCA. Entonces me parece que ahí pues hay un área de convergencia que evidentemente tendrá sus conflictos, pero en donde podemos arrancar con el pie derecho porque el presidente está en el ánimo y entiende que la economía de México depende en gran medida de este tratado comercial. Me parece que migración también es un tema en donde puede haber mucha convergencia y ahí me interesaría mucho escuchar en unos momentos a ver si Teresa nos puede platicar sobre el fin que anunció Biden del plan de Remain in Mexico. Creo que eso para México es un tanque de oxígeno, porque lo que estaba ocurriendo, pues tú lo conoces mejor que nadie, Rafa. Me has invitado a ir para allá y no he podido, pero quiero hacerlo. En la frontera, lo que está ocurriendo en ciudades como Tijuana, que pues realmente están desbordadas porque no tienen cómo darle asilo a esta cantidad de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos y que están haciendo una petición de asilo. Entonces creo que ahí pues lo mismo, vuelvo a lo que ha dicho el presidente López Obrador, lo que ha escrito en su libro de Oye Trump. El libro de Oye Trump tiene fácil 4 o 5 capítulos que tratan sobre la importancia de lidiar con migración. Entonces, es un tema que le interesa. Y creo que como estaba llevándose en el gobierno de Trump, pues era una catástrofe, porque era imposición a cambio de que funcionara lo comercial. Entonces estabas mezclando 2 carriles y México es el eslabón débil de nueva cuenta ahí y pues no le quedaba de otra más que golpear seguridad, lo que pudiera hacer con seguridad al destinar elementos de la Guardia Nacional para estar haciendo un trabajo que no le corresponde a la Guardia Nacional, que es detener migrantes en la frontera sur de México para que no lleguen a la norte, ¿no?
Entonces creo que ahí hay un área de convergencia porque hay intereses en común. Área de oportunidad, creo que es corrupción, lucha contra la corrupción y lucha para tener respeto a los derechos humanos, algo que el presidente López Obrador ha dicho, que Biden le gusta mucho y que creo que ahorita tiene la oportunidad López Obrador de realmente demostrar que ese es su compromiso, que no nada más es un discurso político, que realmente es su compromiso. Y área de conflicto creo que está el sector energético, como ya lo hemos estado viendo, la política energética del presidente López Obrador y la política energética de Biden son diametralmente distintas. López Obrador está enfocado en rescatar a Pemex y a la CFE utilizando combustibles fósiles y sucios y caros, y el presidente Biden está, por el contrario, buscando energéticos limpios, renovables. Hay muchas empresas en estadounidenses que vinieron a México a invertir después de la reforma energética del sexenio de Peña Nieto, y ahorita pues se sienten realmente agraviados por cómo los está tratando el gobierno mexicano. Entonces creo que ahí va a haber un área de conflicto, pero hay esperanza. El próximo miércoles la Suprema Corte de México va a discutir el plan de la Secretaría de Energía que se publicó el 15 de mayo del año pasado, del 2020, que pedía que se le diera prioridad a la energía que sacaba Pemex o CFE para abastecer al país, y sobre los energéticos de otros proveedores. Y parece que la Suprema Corte va a echar abajo ese plan de la Secretaría de Energía. Me parece que eso ayudaría a enderezar un poquito este rumbo. Creo que es interesante lo de seguridad, y ahí, Celina, a ver si nos puede pues decir que puede seguir después del ciclo de la iniciativa Mérida, que me parece que ya quedó agotado, y que se tiene que buscar un sustituto para cooperar. Yo he escuchado al canciller Marcelo Ebrard decir que no, que esto de que nos manden helicópteros para poder nosotros llevar a cabo la lucha contra el narcotráfico, pues realmente no puede ser la solución, cuando al mismo tiempo estamos siendo inundados por armamento que viene de Estados Unidos a México y que pues, le permite a los grupos de crimen organizado funcionar pues como una amenaza muy importante hacia el Estado y evidentemente hacia la población, ¿no? Entonces creo que es ahí en donde veo que se está enfocando el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, por último, pues la reforma laboral a la que se comprometió México, que es una reforma laboral que impulsaron los demócratas para poder apoyar el TEMEC al momento de ratificarlo. Creo que va a ser un área de conflicto porque México se comprometió a cosas que me parece que va a ser difícil de cumplir, como por ejemplo elevar los salarios al nivel al que el tratado exige a México, o la relación sindicatos-trabajadores. Me parece que va a ser muy difícil que México lo cumpla, y esto va a generar tensiones. Me extendí un poco, pero bueno, creo que quise tratar de... Muy bien, excelente, Ana Paula. Teresa, let me, I mean, there's quite a few questions about immigration and about Biden's team. Let me see if Gustavo, Gustavo, a ver si puedes concluir, a ver si ahora sí te podemos escuchar. Hay una pregunta además ahí fascinante de nuestro amigo Carlos Magis, también de la UNAM, que dice, ¿cómo le vamos a hacer con el turismo médico? Ahora al revés, o sea, los mexicanos que vienen a Estados Unidos a buscar la vacuna. Pero, en fin, si puedes, a ver si ahora sí te escuchamos, pues estaba fascinante lo que nos decías, y vamos con Teresa. Sí, ya cambiaste la computadora y todo, porque dije, no es el colmo que no pueda hablar. Pero bueno, espero que ahora sí me puedan escuchar bien. Perfectamente. Sí, hay varios temas de los que están saliendo. Yo diría, y empezaría por el más importante tal vez en estas sesiones. Realmente estamos hablando de tres regiones diferentes. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, estamos hablando de la frontera. Que la frontera, como sabemos, se cuece aparte. Eso sería un punto bien importante, sobre todo para estos temas. Había una pregunta que ya aproveché y contesté en el chat para decir, ¿es bueno que se esté vacunando a los vacunadores primero, que van a ser estos personajes que llaman los siervos de la nación? Por supuesto que no. O sea,
Yo soy médico, trabajo con personal de salud y entiendo el daño que hemos estado sufriendo. Más adelante vamos a publicar un espacio que va a ser específico en este tema para decir cómo quedamos después de la pandemia los trabajadores de la salud. Digo, falta mucho para que se acabe, pero es importante que lo empecemos a ver. La segunda es, ciertamente, o sea, vemos, por ejemplo, ayer se declara que los visitantes para Estados Unidos, sean de donde sean, tienen que tener una prueba negativa de COVID y además van a tener un proceso de cuarentena. Veamos en qué forma se hace. Tienen 14 días algunas agencias para definir cómo se hace, y México no lo tiene. México sigue trabajando con documento internacional que saca la OMS, el Reglamento Sanitario Internacional, en donde nos dice, pues no debería haber ninguna limitación. El problema es que ahorita el que no tiene limitación está invitando el problema. Entonces, ciertamente lo que dice Magis tiene toda la razón. Será un problema poco controlable y después muy difícil de contender en el momento en que empecemos a tener lo que está ocurriendo ya ahorita, nuevas variantes del virus. O sea, el virus muta todos los días. Cada vez que entra en contacto con un ser humano, como no tiene ningún control sobre su RNA, que no además está hecho para cambiar, tiene cientos y miles de mutaciones desde que empezó la epidemia. Pero pues de vez en cuando esas mutaciones le atinan. Y la atinan en este caso, por ejemplo, como estamos viendo la cepa que se empezó a estudiar en diciembre en Inglaterra, los hacen más contagiosos. Y entonces, por un proceso simplemente de selección natural, esa cepa va a reemplazar a todas las demás, porque tiene mayor capacidad de transmisión. Está pasando con la brasileña. Entonces, esto que esté pasando y que no tengamos ningún control sobre entradas y salidas en México lo vuelve muy complicado, porque entonces quiere decir que vamos a aceptar que entre lo que sea, como sea. Entonces, ahí sí necesitamos empezar a cambiar un poco nuestra estrategia para hacerla más efectiva. Y esa es la última parte. Gustavo, Termino con eso. Sí. te quería preguntar, hoy en la mañana el presidente López Obrador dio instrucciones para que ya se permita la compra de vacunas por empresas y gobiernos locales, que me parece pues, algo importantísimo. Estaban realmente renuentes a que los gobiernos locales o la iniciativa privada participara en esto. ¿Qué opinas? Digo, la verdad es que era absolutamente necesario, ¿no? Pero en un proceso que está claramente regulado. Lo que dijo fue, pueden comprarla, pero no pueden comprar cualquiera. Solamente se pueden comprar las que están registradas en México o las que están autorizadas en este momento bajo este procedimiento tan raro para México porque no está en ningún lado escrito, no está en la ley, no está en los reglamentos de compras de emergencia o esta autorización de emergencia. Entonces, en ese momento solamente se va a poder comprar en caso de que exista disponibilidad, porque por supuesto no hay ahorita ni de Pfizer ni de Moderna, se puede comprar de estas vacunas. Si dicen, es que yo voy a comprar otra, la que sea, CanSino, Sputnik, la que sea, la respuesta es no se puede, porque hasta el momento no hay una autorización para su uso en México. Entonces, mientras no existe esa autorización, decir que se puede comprar, pues qué bueno, vamos a ver si hay disponibilidad. Pero creo que en su momento esto va a ser un beneficio que puede utilizar mucha gente, ¿no? Entonces, ojalá se dé. Y creo que sería bien importante. Gracias, Gustavo. Teresa, ¿qué te I mean, how you see Biden's immigration team? Somebody commented that Cecilia Munoz is there. It's wonderful because I mean she knows a lot. She's been. I'm glad that Biden is taking advantage of all of these people like Roberta Jacobson. That they know Mexico, they understand Latin America, and so they will play an important role in this relationship. But tell me, I mean, what is your take on his team, and how? I mean, do you see immigration reform happening this year, Teresa? So first on his team, yes, he's pulled a lot of expertise from the Obama administration years in the White House. Tyler Moran, who used to work on the Hill and also worked in the Obama White House. Esther Olavarria, who worked both in the Obama White House and the Obama DHS, are in the White House.
coordinating, quarterbacking in American football terms, the immigration policies of the administration. Cecilia Munoz was involved in the transition. I have not seen any announcements that she is going back into the government at this moment in time. We have to kind of wait and see for that. I know that she was a bit of a controversial figure during the Obama administration as head of the Domestic Policy Council, in part during the years when Obama was deporting an awful lot of people. But she is a long-term immigrant rights advocate and civil rights advocate. And she, as you mentioned, she does have a lot of experience and expertise in here. And so to the extent that she is continuing to advise the administration, I'm sure it is from the perspective of what she learned from the Obama years that can advise Biden. You know, Ali Mayorkas is his nominee for Secretary of Homeland Security. He would come to DHS with more experience than any previous DHS secretary. He ran U.S. Citizenship and Immigration Services in the Obama administration. He was deputy secretary of the department. And that is a huge advantage coming into a department that frankly was devastated under the Trump administration. 7 secretaries, most of whom were acting, only 2 were Senate confirmed during the Trump years. An awful lot of lower level positions that were vacant and unfilled. ICE never had a Senate confirmed leader. CBP was under acting leadership for a long time, and many other issues. So I think unfortunately, there's been some holds placed on his nomination, so he may not be very quickly confirmed. We could hope that he could get in place very soon, but Biden needs to get his full team in place at DHS, in particular, to be able to put together the plan of how they're going to deal with migration at the border, which we know is growing and coming. So he needs to have those folks in place. You asked my thoughts about whether or not immigration reform can happen. Look, yes, it's true that nominally Democrats control the House and the Senate, but the reality is Democrats lost seats in the last election. They don't have as large a majority. And a 50-50 Senate, which is what we have, 50 Democrats and 50 Republicans, really does require bipartisan cooperation, frankly, to do anything, to bring anything to the floor. You have to have agreement across the aisle. And it doesn't look like Democrats are going to be able to get rid of the so-called filibuster rule, which means in order to pass anything, they have to accumulate 60 votes in the Senate. That means they have to get at least 10 Republicans to agree on anything they want to do. So it is not true that the Biden administration can push through its plans without negotiating really with Republicans, frankly, mostly in the Senate, but also some probably in the House. So I see this bill that is being introduced. It is definitely a messaging bill. It is a marker bill, but it's broad, it's big, it's bold. And some of the things it's signaling is that the trade-off that Biden and the Democrats see for legalization, broad-based legalization, is not more border security. It's actually more legal visas. And so I think that that's a different conversation than we have seen in the Congress about immigration. Now, some will continue to call it amnesty and oppose it no matter what. But I think we have to see exactly where the negotiations go, whether this bill is the vehicle that moves or whether pieces of it come out and are moved independently on other vehicles, such as the COVID relief package that Biden is trying to get done, or individually in separate bills packaged with work visas, temporary work visas, for example. All of those things are really complicated. If immigration policy was politically easy in the United States, it would have been done 30 years ago. And I don't think we're quite there yet, but we are at definitely a better place than I think we had been during the Trump years, for sure. Thank you, Teresa, and thank you for sharing with us your knowledge and your expertise. Celina, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para que funcione la cooperación con México? ¿No crees que realmente sí hay un problema serio de falta de coordinación? La DEA, por ejemplo, siempre ha sido un dolor de cabeza para la relación bilateral. Entonces, digamos, yo a veces sí entiendo esta nueva ley de seguridad nacional porque aparentemente, digo, es terrible que hayan en contra del tratado soltado el reporte que mandó la DEA, pero aparentemente, por lo que hemos leído, eran muy débiles las acusaciones contra Cienfuegos. ¿Cómo ordenarías tú, Celina, esta relación? Porque es
evidentemente muy necesaria para ambos países. Por un lado, hay una crisis de drogas, de utilización de drogas, de opioides, sobre todo en Estados Unidos, que se va a profundizar seguramente, como tú nos estás diciendo. Y por otro lado, la violencia en México está fuera de control. Necesitamos urgentemente entendernos mejor. ¿Cómo ordenarías tú esto, Celina? Pues hay que retomar el diálogo bilateral que existía antes. Varios años se reunieron ministros cada 3 meses y también ese proceso o ese, digamos, arreglo fortaleció el conocimiento de ambos lados. Y yo creo que todo el asunto de Cienfuegos tiene que ver con proteger la soberanía, ¿no? En realidad no fue muy dramática qué rápido el Congreso en México aprobó la nueva ley de seguridad justo antes de Navidad con estas medidas tan estrictas. Lo que yo he visto que en otros países, y no solamente Estados Unidos, pero otros países en el mundo, se establecieron lo que llamamos en inglés vetted units, unidades que han pasado ambos lados. Por ejemplo, Estados Unidos y México, pruebas de polígrafo, donde trabajaron juntos. Lo tenemos por muchos años con Colombia, por ejemplo, que son unidades en la lucha contra narcóticos, donde ellos tocan mucha inteligencia, información, informantes confidenciales que son muy sensibles. Y lo que lamentablemente hemos aprendido de este caso es que la DEA no tenía confianza y tenía miedo que iba a salir. Y es lamentablemente el medio ambiente donde estamos trabajando ahora mismo, que es esta falta de confianza de ambos lados, de México y Estados Unidos, va a perjudicar la cooperación que es necesario para enfrentar no solamente el crimen organizado transnacional, sino también la corrupción. Entonces yo creo que todavía hay oportunidades donde se puede mejorar estos lazos. Y también la cooperación bilateral, ya mencioné, en la lucha contra el COVID y también en la migración, que yo creo que sí, de verdad será la primera prueba de si el equipo Biden y AMLO pueden superar y atender a las olas de caravanas que van a venir próximamente. Otro asunto, como AMLO se comprometió durante su campaña de la lucha contra corrupción, yo he trabajado muchos años en temas de antilavado de dinero y yo veo una oportunidad donde todavía con Santiago Nieto allá en la unidad de inteligencia financiera, es parte de la seguridad, pero es menos polémico que las investigaciones in situ que están tratando agentes extranjeros, que no son solamente Estados Unidos, pero otros países en la lucha contra el narcotráfico, como otra oportunidad de ese tipo de cooperación contra la corrupción y lavado de dinero. Y sabemos que el dinero sirve como oxígeno a los cárteles y es imprescindible. Y ahí es donde podemos todavía sostener la cooperación muy estrecha a pesar de los desafíos que estamos enfrentando ahora después de todos estos 3 meses, después de que regresó Cienfuegos a México. Pero lo veo difícil, hay que admitir la realidad y también estamos anticipando, no solamente en México, pero en todo el mundo, que grupos de crimen organizado van en realidad a tener un despliegue más amplio y van a aprovechar de medio ambientes con corrupción y también, como Gustavo mencionó, es que habrá un mercado de cómo acceder a la vacuna, que sea real la vacuna o que son de contrabando. Es increíble ya las trampas que están vendiendo y promoviendo en el Internet de terapéuticas, exámenes y pruebas. Y otra cosa, ya se habla de cómo falsificar el pasaporte que tú ya has sido vacunado, ¿no? Por el COVID. Entonces ya crimen organizado siempre está inventando nuevas maneras de aprovechar del entorno de COVID. Y lamentablemente por la crisis económica vemos que la gente está más desesperada, son también vulnerables a ser reclutados. Estos jóvenes que ya se quedan sin trabajo para ser parte del crimen organizado, que está en realidad enriqueciéndose durante este año de COVID. Es muy triste, lo vemos en Italia con las mafias allá,
en el sur de Asia y lamentablemente en Latinoamérica. Sigue el narcotráfico, sigue el contrabando y también lamentablemente la trata de personas, que es algo que tenemos que enfrentar. Y por eso también yo creo que la migración, que es como prioridad número 1 en la carpeta bilateral, después de COVID, es algo donde tenemos que buscar soluciones para también atender, porque hay mucha población afectada y ya están en camino. Gracias, Elina. Vamos a empezar a cerrar. Tenemos 10 minutos más. Quedamos de acabar a las 12:15 hora de México, 10:15 de la mañana hora de California. Entonces, ayúdame, Ana Paula, a preguntarle a Gustavo, porque este es un tema. A ver, Gustavo, digamos, este tema de los mexicanos buscando vacunas aquí, hay una pregunta para ahí de los migrantes. Y yo lo que sé es que en Estados Unidos no necesitas tener documentos para vacunarte, o sea, no te piden un Social Security Number. Hay los requisitos. Ahorita, por ejemplo, en California hay un segmento de la población, primero los que estaban alrededor, digamos, de la profesión médica, en la primera línea. Ahorita ya empezaron los 75 y mayores, ya estamos en 65 y mayores. Pero, Gustavo, a ver, ¿cuál es el reto binacional en esto de la vacuna, en esto de darle la vuelta? Y, digamos, la frontera, como tú dices, hay tres, digamos, hay tres regiones, ¿no? Estados Unidos, México y la región común, y el tercer país que llamamos la frontera. Entonces, ¿qué podemos hacer en los tres? ¿Qué esperas de los tres? Y luego le damos a cada uno la vuelta. Acabamos contigo, Ana Paula, pero Ana Paula, no cabe duda que tus instintos periodistas son fantásticos. Que te ocurre cualquier cosa, por favor, interrúmpeme y pregunta. Adelante, Gustavo, por favor. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo primero es, ciertamente hay una disparidad y siempre la ha habido, ¿no? No solamente es ahorita en la vacunación o en tratamientos, etcétera. Simplemente lo hemos visto cuando la gasolina está más barata de un lado, pues se pasan a comprar de ese lado. Y a nadie le importa. Finalmente la frontera, aunque ahorita está complicada, sigue siendo muy porosa. Entonces, creo que es una parte importante saber que si hay disponibilidad de vacunas en Estados Unidos y no en México, pues la gente se va a cruzar a vacunarse cuando así lo pueda hacer. Entonces, no es menor la situación. Lo segundo tiene que ver con lo que decía y preguntaban a Paula. Creo que abrir este tipo de mercado para México es importantísimo porque si no, no va a haber forma de que los mexicanos, sobre todo que están en la frontera, que hemos ido y son muchísimos, tengan este tipo de acceso. Entonces sería bien importante. Igual nos pasa con las pruebas. Ahora, por ejemplo, ya tenemos mejores y más pruebas, por ejemplo, de antígeno, tenemos mejores pruebas de anticuerpos. O sea, ha venido mejorando muy rápido este tipo de procesos. Entonces hay que confiar en el proceso. Y a veces lo que no hemos conseguido ahorita de ninguno de los dos lados es la confianza, que eso es una parte bien importante. Lo tercero, y con eso acabo, son los tratamientos. Entonces, apenas estamos, porque nos brincamos de la parte de diagnóstico a la vacuna y nos falta el tratamiento. En el caso de SIDA, por ejemplo, en el AIDS, no tenemos una vacuna todavía, 40 años después, pero tenemos un tratamiento o tenemos tratamientos muy apropiados. Entonces, ¿se puede contender con una epidemia de esa manera? Por supuesto, y lo hemos visto y se hace. Mientras no tengamos un tratamiento para COVID, vamos a tener limitaciones que son muy importantes. Entonces, esa es la parte que nos falta. Está y se sigue manejando en las redes sociales cualquier cantidad de cosas, que si el hipoclorito, que si, bueno, lo que sea. Hasta alguna vez nos dijeron que si nos vacunábamos, si nos inyectábamos desinfectantes, pero bueno, ya no me acuerdo ni quién era el que lo dijo. Mejor no nos acordamos de ese nombre. Eso ya pasó a la historia. Entonces, pero creo que es importante que sigamos y que recuperemos la confianza, ¿no? De los dos lados. O sea, yo veo con mucho gusto que ahora el vocero es nuevamente el doctor Fauci, que esa es una gran ventaja para Estados Unidos, porque es un científico que se dedica a la ciencia. Punto. La política le importa un comino, lo cual eso es lo que debería pasar con todos. Porque el científico que se vuelve político ya no es ni político ni científico. Entonces, ese es un gran problema. Ese es el punto número uno. Recuperemos confianza. Y segundo, hagamos y acatemos las disposiciones que tengan lógica, que tengan sentido y que tengan razón de ser de parte de nuestros gobiernos.
Gracias. Extraordinario, Gustavo. Teresa, your conclusions. I saw a couple of questions in the chat and about the vaccination of migrants at the border and what that means. One of the things I did want to point out is that of all of the actions that the Biden administration has taken so far, what they have not done is pull back the Title 42 expulsion rule that the Trump administration put in place. That is the rule under which most arrivals right now, most new arrivals are being turned back to Mexico without any immigration processing whatsoever under basically Health and Human Services COVID protocols. One of the reasons he has not pulled that back is that until they have protocols in place on the US side of how they will deal with migrants, whether or not they have been vaccinated, whether they will vaccinate them there, whether they have the facilities and equipment in place to protect the Americans who will encounter the migrants, they're trying their best to sort of wait until they have all that in place before they pull back those regulations and allow people back across the border to apply for asylum. It is very complex. It was complex before COVID. It is astronomically more complex with COVID. The United States did not have the greatest health protocols in place for migrants arriving. And this is an extra challenge on top. So I just want to make the point that I think the Biden administration is being cautious, not just because they don't want to encourage a lot of people to come to the border right away, but also until they can get everything in place that they need to be sure that when people arrive, they can be processed safely and the people processing them can be safe, humanely, and in some sort of orderly manner. They're gonna take their time changing the arrivals at the border. As Celina said, we know there are migrants coming. There's already been one caravan, mostly broken up now, that left from Honduras. There are going to be more, but even people that are arriving without caravans. We know that in the region that people have been looking at the incoming Biden administration as sort of the border's going to be back open. Now's the time to go. And all of those things, those factors that encouraged people to migrate before the hurricanes and now with the hurricanes and with COVID, just the what we call the so-called push factors, but the reasons that people are leaving to seek a better life have only multiplied in the last year and a half. So I do think that this is something that the incoming Biden administration is going to focus very seriously on and as quickly as possible, but with respect to trying to do it in a safe, orderly, humane way. And I think that is going to be an urgent thing that he's going to have to talk to AMLO about, because they're coming through Mexico. And so there has to be a coordinated policy of how to address both the health conditions of the migrants and how they get to the border. Thank you, Teresa. Celina, your last thoughts? A pesar que estamos en unos tiempos muy difíciles en la relación bilateral, temas de seguridad, por los últimos acontecimientos estos meses, yo creo que los intereses que nos unen superarán esos desafíos. Tenemos mucho interés común y yo creo que también, como Ana Paula tocó, la recuperación de las dos economías es imprescindible y no podemos tener crecimiento económico sin la seguridad. Y por eso también yo creo que hay más oportunidad de cooperación en otros temas, ¿no? De salud, economía, cultural y social, a pesar que ahora estamos enfrentando dificultades en la carpeta de seguridad. Pero también hemos vivido tiempos difíciles en el pasado, pero los desafíos y sobre todo las amenazas de seguridad son las mismas. Y creo que al reconocer que podemos trabajar mejor unidos en vez de esas, digamos, rivalidades, sobre todo en nombre de soberanía, se superarán en el futuro. Hay que tener optimismo, porque en realidad lo que nos espera, la pandemia catalizó muchas amenazas que existían antes de la pandemia. Y uno de estos flagelos es el crimen organizado transnacional, que afecta a todos aspectos de nuestras sociedades. Y con eso termino. Gracias, Celina.
Ahorita tú cierras, Ana Paula. Déjenme decirles que estamos en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, en el COMEXI también, comprometidos con analizar este nuevo capítulo de la relación México-Estados Unidos bajo Biden y López Obrador. Vamos a tener que tener pronto un webinar sobre cada uno de estos temas porque nos quedamos cortos para escuchar a Gustavo, para tener más discusión. Desde luego nos quedamos cortos para seguir escuchando a Teresa, así es que ya estás más que invitada a Teresa. I mean, we have to do something on immigration issues very soon because this is moving fast under the Biden administration. Angelina, lo mismo. Entonces, el tema de seguridad es de la mayor importancia, entender justamente las implicaciones de la nueva ley de seguridad en la cooperación bilateral, porque ya está una ley ahí, entonces ahí hay que tomar decisiones y las cosas no están sencillas y ambos países tienen urgencia por cooperar. Ana Paula, muchas gracias por acompañarnos. Tú tienes la última palabra, tú cierras. Y entonces, les insisto, vamos a seguir con esto. Le agradezco mucho al Universal, al Imparcial de Sonora, al Informador, al Siglo de Durango, al Siglo de Coahuila, al Siglo de Torreón, Frontera de Tijuana, a La Crónica de Baja California y el Pulso de San Luis. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con esto. Adelante, Ana Paula, cerramos contigo y de veras muchas gracias por estar con nosotros. Eres, a cada rato te hablamos y no cabe duda que eres una internacionalista estudiosa, disciplinada y gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Adelante, Ana Paula, por favor. No, muchas gracias. Al contrario, Rafa. Pues fíjate, yo me gustaría cerrar con una nota positiva, pero la verdad voy a cerrar con una nota de preocupación. Me da la impresión, y cada vez que hablo, desde que Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos, escucho mucho esta frase de que la relación México-Estados Unidos es tan importante que no puede ser puesta en peligro por un solo individuo. Y bueno, vimos que Trump no pudo desmantelar, por ejemplo, NAFTA y nos quedamos con el USMCA, no desmanteló el TEMEC y nos quedamos, el TELECAN y nos quedamos con el TEMEC. Pero a mí me da la impresión de que no podemos dar por sentada la relación. Y sí me preocupa mucho la retórica actual del presidente de México. Entonces, pues simplemente cerrar con esta preocupación. El presidente sé que sabe lo importante que es la relación porque en sus mañaneras a cada rato presume y aplaude lo que logra la economía mexicana gracias a, por ejemplo, las remesas. Entonces, en ese sentido, pues si sí lo entiende, me gustaría que también entienda la importancia que tienen las palabras de un presidente. Es justamente lo que habrá que decir de Trump. Las palabras sí cuentan y lo vimos justamente terriblemente, de una manera terrible, justamente cuando el asalto al Capitolio del 6 de enero. Las palabras sí cuentan y sobre todo cuando son pronunciadas por un líder de una nación. Muchísimas gracias, Gustavo, de la UNAM, Teresa, del Centro Bipartisan Policy Center, a Celina Rayulo, de la Universidad de la Defensa Nacional, y Ana Paula Ordorica, de la Universidad y de Televisa. Nos vamos a ver, vamos a hacer muchos de estos webinars, voy a hablar con todos ustedes, espero que sean nuestros socios en los siguientes. Aquí ya salió el sol en San Diego, así es que, y a todos los que, muchas gracias por tan buenas preguntas, por tan buenos comentarios, y bueno, les deseo a todos un muy feliz 2021, sobre todo salud, salud y salud. Hasta luego, muchas gracias de corazón, bye.